Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saluda el hermano Fausto. Gracias por estar de vuelta con nosotros en este día viernes. Dios mío, se va el mes de septiembre. Es horrorizante ver cómo corre el tiempo, pasa tan rápido. Ese es nuestro enemigo, hermanos. El tiempo es nuestro más fuerte adversario.
Y hay muchas personas que tristemente, no entendiendo esto, desperdician su tiempo. Y es lamentable verlos. Personas que pudieran hacer algo por el reino no tienen nada mejor que hacer que estar encerrados en sus casas buscando a quien matar a través del pequeño agujerito de la llave de sus cárceles mentales, creyendo que si no pueden ir a salvar a alguien o no quieren ir a salvar a alguien, pues a lo mejor hacen el bien matando a alguien que ellos consideren una amenaza. Es lamentable ver que la gran mayoría de personas que han escuchado el mensaje de la justicia no lo llegan a practicar. Creen que con solo entenderlo y con solo hablarlo y repetirlo, ya tienen la justicia de Dios. Ahora, nadie puede ser justificado por obras, eso está claro. Pero eso no significa que nuestras obras no nos justifican. No sé si me di a entender. No puedes ser justificado por tus obras, eso está claro. Quedemos claro en eso. Pero nuestras obras sí nos justifican. El amor cubrirá multitud de pecados. La salvación no la puedes ganar por obras, ni tampoco puedes balancear las cosas buenas que hiciste contra las cosas malas que hiciste. Pero si vas a caminar en obediencia al Espíritu en fe, esa fe conlleva obras que manifiestan tu fe. Santiago, que es Jacobo el justo, el hermano de Jesús, te lo explica. ¿Tú quieres mostrarme mi fe? ¿Tú quieres mostrarme tu fe sin obras? Yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, aunque no nos justifican ante Dios nuestras obras, sí nos justifican ante nosotros mismos y ante el mundo. O sea, nos justifican porque testificamos por medio de ellas a los hombres. Y eso nos trae justificación. Aunque no la justificación absoluta de la sangre de Cristo, de la salvación, por gracia, por medio de la fe. Pero la fe sin obediencia es una fe muerta. La fe conlleva obediencia, conlleva acción. Y en el corazón perverso de los impíos, porque aquí es donde tenemos que entender el disfraz del impío que se disfraza de justo, contrario al justo que se disfraza de impío. Entonces, hay impíos que siempre serán impíos, pero que cuando escuchan el mensaje de la justicia, pretenden convencer al mundo que son justos. Yo he conocido muchas personas así, muchas. Y ellos entienden la justicia y la hablan, pero no la practican. Son oidores y habladores, pero no hacedores. Y lo que hacemos testifica lo que somos, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo es del diablo. Por favor, grábenselo. Todo aquel que no hace justicia, y no se trata de justicia vengativa, castigadora, enjuiciadora, ejecutora, asesina, sino que todo aquel que no hace misericordia, piedad, caridad hacia los demás, que no da gracia a los demás, que no perdona a los demás, y que no ama a su prójimo, sino que lo aborrece, lo desea ver muerto y celebra su destrucción, estos no son hijos de Dios. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su prójimo no es de Dios. Estos versículos, hermanos, no son versículos que te predican en las sinagogas. No son versículos que te los repiten. Muy pocas personas los entienden. Y mucho menos personas los han escuchado siquiera. Porque esta es la verdad de la justicia de Dios. Así como tú tratas a los demás, tratas a Dios. Y la reciprocidad te va a traer de vuelta al mismo trato. Lo que siembras, vas a cosechar. Siembras odio, venganza, juicio, condenación, acusación. Eso te espera. Por eso, de nuevo, Santiago genialmente lo dice. Juicio sin misericordia se hará para aquel que no tenga misericordia. La misericordia, entre comillas, la misericordia, en paréntesis, mejor dicho, que tengas
vencerá al juicio que te venga. Milton, bienvenido. Muy buen día, hermano Fausto, muy buen día a todos los hermanos. Claramente Jesús venía y les decía una y otra vez en sus sermones que Dios quería misericordia. Desde el principio había querido misericordia. Lo dijo a través de Malaquías, lo dijo a través de Oseas, que Él quería que nosotros tuviésemos misericordia, que su pueblo fuese misericordioso como Él es misericordioso, que mostráramos compasión hacia el prójimo, hacia el mendigo, hasta aquel que es culpable. Jesús lo mostró encontrando a aquella mujer en el mismo acto, ¿verdad? Él le mostró misericordia. La ley decía que había que apedrearla, pero la ley también decía que había que perdonarla, y la gente prefería apedrear a la gente por quitar el pecado, por raer el pecado de la congregación, que más bien perdonar a la persona, pasar por alto, como Dios lo hizo con nosotros, nos perdonó y quitó la culpa y quitó el pecado, y ya no peleamos contra el pecado. Pero alguna gente todavía sigue pelea con el pecado de otros. No pelea ni con el suyo, sino con el pecado de otros. Voy a agregar que es justo castigar, pero también es justo perdonar. Es justo pagar mal con mal, pero también es justo pagar mal con bien. La ley es como una espada de dos filos. Entonces, vas a manifestar lo que eres y a quién sirves. Porque es verdad, la misma ley mata, la letra mata, más el espíritu vivifica. La misma ley que te condena a muerte permite que seas perdonado, que seas absuelto. Pero tienes que tener una autoridad. Por ejemplo, si en este momento que encontraron al asesino de Charlie Kirk, el presidente Trump decide extenderle un perdón presidencial, se acabó el problema. Pero si él hiciera eso, de inmediato la mitad de la nación se le vendría en contra y dirían: ah, entonces tú lo mataste, tú lo mandaste a matar, ¿verdad? Porque te estaba reclamando por la lista de Epstein. Entonces, en ese momento, Donald Trump adquiriría la culpa, como que si él es el asesino, y le llamarían injusto, aunque sería justo, conforme a la lícita justicia de Dios. Pero, sin embargo, Donald Trump, como presidente, tiene la plena, completa y absoluta autoridad y derecho de decir: yo le extiendo un perdón presidencial al asesino de Charlie Kirk. Y sería magnífico verlo. Si Donald Trump hace eso, básicamente se estaría tirando al fuego y daría su vida y su carrera por la vida de un asesino. ¿Cuánto bien haría eso? ¿Cuántas personas se volverían a Cristo con ese gesto? Pero entonces, ojo con eso, porque, vuelvo a repetirte, la ley condena al asesino. Y Donald Trump pidió la pena de muerte. Abiertamente, que sea un juicio rápido y que lo maten rápido. Como sabemos bien que dice el dicho: muerto el perro se acaba la rabia. Aquí hay mucha volatilidad y emociones y pasiones bajas moviéndose. Había un reporte de que estaban teniendo, creo que en Arizona, tenían una vigilia donde personas se unieron afuera de la casa de Charlie Kirk con candelas para hacer una vigilia, y estaban en solidaridad con la familia, cantando alabanzas o algo así, y tenían una vigilia con candelas fuera de la casa de Charlie Kirk. Y obviamente un demonio de los tantos que nosotros en el Parque Central nos encontramos de esto en las redes sociales, los encontramos, que es la más clara manifestación de las cabras de Don, cuando nosotros teníamos el TikTok abierto. Sí. Y estábamos en medio de la oración y se están metiendo aquí un montón de demonios para estarse mofando, riéndose, burlándose y provocando, para distraer de la obra que estábamos haciendo. ¿Qué hicimos? Pusimos suscripción. Si quieres venir a escupirme tu veneno, págame el derecho. Que valga la pena el tener que escuchar tu basura. Y se acabó. Nunca más volvieron a meterse. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene nada que aportar a la sociedad, sino que ellos son los que constantemente están encendiendo el fósforo a ver dónde queman lo que tú estás construyendo. Porque ellos no pueden construir nada, solo pueden destruirlo todo. Entonces, una persona llegó ahí a la vigilia que estaban haciendo frente a la casa de Charlie Kirk y gritó: ¡púdrase!
la verdad era fucking, y esa palabrota que dice, ¿no? F you, ay de mí se la digo. Púdrase Charlie Kirk. Y no sé cómo lo alcanzaron y lo remangaron a pija, como decimos en Honduras. Lo dejaron mal golpeado, lo dejaron... Y entonces, esto es lamentable, ¿no? Karma instantáneo, venganza de Dios. No. Pasiones desbordadas al borde y un idiota provocador que no tiene la más mínima decencia. Psicópatas, Milton, son psicópatas. Cuando no sienten dolor por el dolor ajeno, eres un psicópata. Solo hay dos tipos de personas: cabras, ovejas, empáticos, hijos de Dios, ovejas de Cristo, que sufren con el dolor ajeno, y psicópatas narcisistas que disfrutan causar dolor a los demás. Y los psicópatas narcisistas son el espíritu de Jezabel, que es otro tema controversial, que apenas lo tocó y brincan las Jezabeles encubiertas. Entonces, está más que claro que en este momento la nación de los Estados Unidos está a punto de explotar. Y posiblemente detonaría la guerra civil si un tonto de la derecha toma armas y mata a un portavoz de la izquierda en venganza. Eso polarizaría irremediablemente, irreversiblemente la sociedad estadounidense. Pero si Donald Trump decidiera, en un gesto maravilloso de empatía, misericordia, gracia, caridad, justicia de Dios, porque la justicia de Dios es restaurativa, perdona, no es retributiva, castiga y condena, como la justicia de los religiositos cristianetes que hoy en día se hacen pasar por hijos de Dios y solamente son cabras encubiertas. Tienes que entender que va a haber personas que se disfrazan de justos, pero son impíos. ¿Y cómo sé que son impíos? Bueno, siempre les duele dar. No les gusta dar. Y siempre están buscando la excusa y el pretexto para no dar. Ayer en la tarde, después de que terminamos el video, me escribió una persona, obviamente que era una persona que tenía en contra la opinión sobre Charlie Kirk y cuestionaba si era o no era hijo de la luz, cristiano verdadero, hijo de Dios. Y entonces yo le dije, ¿tienes pruebas de lo contrario? Porque yo no escuchaba, es que él hablaba discurso de odio y repetía y regurgitaba las doctrinas implantadas, sesgadas de Teledundos y Uniprisión Mental y CNN. Y yo le dije, ¿tú tienes pruebas? Es que él abusaba de niñas. ¿Me puedes decir el nombre de la niña que abusó? No, es que dicen, sí. Entonces estás hablando campañas de difamación de psicópatas y te lo dice un hombre que es víctima de precisamente ese tipo de campañas. Entonces, no, pero es que, mira, quiero que sepas, hay dos tipos de personas. Personas que aman y personas que odian. Y cuando una persona odia, para matarte, primero tiene que asesinar tu nombre. ¿Ok? Eso es lo primero que tiene que pasar. Y eso fue lo que hicieron con Charlie Kirk. Lo asesinaron mediáticamente, generando una campaña de desprestigio y de odio contra él para autorizar a personas a que lo mataran. Porque eso es lo que busca. Mira, los enemigos de la iglesia verdadera, los enemigos de la novia de Cristo, los enemigos del pueblo de Dios. Mire quién es. Los enemigos del pueblo de Dios tienen como característica que son cobardes. Y siempre, en vez de dar la cara, buscan que alguien más haga el trabajo sucio para ellos. Buscan que alguien los mate. Le desean la muerte a los demás, pero no tienen el valor de decirlo abiertamente. Lo dicen de manera bien encubierta y sutil para que no se note, pero lo están diciendo. Y el primer paso
es contratar a un asesino. Y las técnicas varían. Uno, la falsa acusación, la difamación, para crear un estigma justificante del asesinato que se va a cometer. La técnica más común es hacerle... Solo tienen un truco. Aquí tengo un video. Aquí tengo un video que lo expresa bien. Solo un truco tienen. Battery 100%. Connected to BASKTOP 5MST6. Ese es el primer paso. Trick. They say, there's a monster out. Here's a reminder that the worst and most powerful people in the world really only have one trick. Este es un recordatorio amistoso de que la gente más perversa en el mundo solo tienen un solo truco. They say, there's a monster out there. Ellos te van a decir, ahí está el monstruo. And unless you do exactly what we say, Y al without menos que te unas a nosotros y hagas exactamente lo que te decimos, el monstruo viene por ti también. question, the monster will get you. If you criticize us in any way, if you question any of our actions or tactics, Pero si te resistes a unirte a nosotros y cuestionas nuestras tácticas o cuestionas nuestras acciones, that must mean you're on the monster's side. eso quiere decir que estás del lado del monstruo. If you ask too many questions about the monster, if you seek information about the monster or read books about the monster, that must mean you Si haces muchos cuestionamientos, investigas más o indagas o escudriñas sobre el monstruo, eso significa que en secreto estás enamorado del monstruo. secretly love the monster. If you truly wanted to fight the monster, you would be as ignorant about it as possible. Si realmente quisieras ayudarnos a combatir al monstruo, te permanecerías lo más ignorantemente posible y manipulable para que nosotros te controlemos. If this makes you uncomfortable, don't worry. We're going to give you something in return. Si esto te incomoda, no te preocupes, vamos a darte a cambio algo muy importante. You now have our permission to be as nasty and petty and horrible to your fellow humans as possible. Ahora tienes nuestro permiso para ser lo más despiadado, grosero, mezquino y visceral posible con esas personas, siempre y cuando lo hagas con la excusa de que estás combatiendo al monstruo. As long as it's done in the name of hating the monster. And isn't that what you really wanted? Y después de todo, ¿no es eso lo que realmente querías que te diéramos? Cuando yo vi este video, yo dije, santo Dios, es que tú no puedes hablar de lo que no has vivido. Tú no puedes experimentar estas cosas si eres una pulga insignificante en el trasero del diablo. No te va a atacar. El diablo solamente va a atacar aquello que es valioso, lo que es prometedor para el reino de los cielos, lo que tiene un gran propósito, los que llevan una gran luz. Los demás no tienen una amenaza. Entonces me da risa cuando un pastor, y te voy a mostrar, pero antes de que me distraiga con ese tema, vuelvo a decirte, todo comienza con la difamación. Todo comienza con la difamación. Ahí empieza todo. Eso abre la puerta a la justificación del asesinato de aquellos que ellos han asesinado ya en el espíritu. Asesinaron su testimonio, asesinaron su carácter. Porque lo que ellos quieren es que alguien, un psicópata, un enfermo mental, crea la mentira para que él vaya a su casa y lo mate. Sí. Entonces, a mí me hicieron eso. Vinieron aquí, tomaron fotos y videos de mi casa, publicaron la ubicación exacta de mi residencia con todo y coordenadas de Google, creyendo que iban a convencer a un psicópata lo suficiente para que viniera a buscarme a mi casa y matarme. Eso se llama doxing. Eso es ilegal, eso es un delito, eso es penado por la ley, eso puede llevarte a una pena en la cárcel. Y sin embargo, debido a problemas de jurisdicción, es bien difícil de procesarlo, al menos que esté dispuesto a ir a altas costas para lograrlo. Entonces, lo primero que se hace en realidad es muy simple. Primero necesitas
acusar a la persona de que es mala. Convencer a 6 o más monos voladores que eso es verdad. E implantarles la idea de que si ellos matan al malo, van a salvar a toda la comunidad del malo. A mí me lo hicieron en Opalaca. En Opalaca, en un desfile de Semana Santa, nosotros íbamos con la patrulla detrás de la policía, íbamos juntos al pueblo más cercano, que es como 1 hora y media de camino, el de la montaña, porque ellos iban a hacer una diligencia y yo iba a hacer una diligencia también cerca y procuraba que coincidiéramos por varias razones. Y la patrulla de la policía venía detrás de mí. Y en una curva, en una pendiente empinada, se les había ocurrido cerca o frente de la casa del cura hacer una procesión con sus santos de yeso y de madera. Y cuando estoy girando en la curva y veo la procesión, inmediatamente freno y el carro pues patinó, colió y no les causé ningún, porque me detuve como a 20, 30 metros de distancia de la procesión y entonces todo el mundo se quedó como frisado, la patrulla detrás, y abro la ventana y le digo, ¿puedo pasar o espero que pase, mister? Y entonces me dieron la pasada y la patrulla venía detrás de mí. Bueno, a los días, de repente, salieron los rumores de los chismositos del pueblo que yo había matado a 6 personas, que 6 indígenas habían muerto bajo las llantas de mi 4x4. Y entonces la policía detrás, viendo, y hasta el día de hoy andaban circulando unos videos por ahí adjudicándome a mí la muerte de 6 indígenas. Entonces, solo requiere un poquito de esto, ¿ve? Porque esto es lo que les falla a la mayoría de la gente, ¿verdad? Entendamos que hay personas que no le dieron de mamar teta a temprana edad o no le dieron leche, no sé, no puedo explicar si es un problema de nutrición, de genética o sencillamente nacieron así. Y que no se cuestionan dónde está el reporte policial, dónde está la denuncia, dónde están los nombres y los apellidos de las 6 personas que murieron. Entonces, requiere una mente de un incauto ingenuo creer la mentira. Sí. Porque una persona que se cree esa mentira, una de dos, o es un completo imbécil, es posible, esos abundan cada vez más, y me lo dijo un abogado en México hace poco, cada vez hay más de estos, hermano Fausto, acostúmbrese. Y 2, un profesional de derecho te lo está diciendo, y 2, él tiene ya esa vibración, emana ese deseo, y él resuena en su espíritu perverso de cabra esa falacia como verdad. Y vuelvo a repetirte, los hijos de la luz lo hacemos todo manifiesto. Hablar de esto lo digo abiertamente porque causa risa, ¿verdad? Sin embargo, esta acusación fue lo suficiente para incentivar que una turba de 130 y tantos quisieran ir a lincharme, a mí, a mi esposa y a mi hijo, y a los hermanos que nos tenían hospedados en su propiedad, hermano Douglas, la hermana Sandra, etc. Entonces, como un chisme, una pequeña chispa, y Santiago de nuevo, el hermano de Jesús, Jacobo el justo, lo dice, cuán gran bosque una pequeña chispa puede encender. Y si el bosque está compuesto por árboles, los hombres son los árboles. ¿Y cuál es la chispa? La mentira, el chisme, la difamación. Ese es el instrumento favorito de Satanás. Y hay un video donde yo explico, que se llama La multitud de contrataciones, donde te explico qué fue lo que provocó la caída de los ángeles. El chisme y la difamación de Lucifer, de Satanás, de Samael en realidad. Entonces, todo empezó porque los ángeles jamás habían escuchado en su vida una mentira, un chisme o una difamación. Solo se hablaba verdad y todo lo que glorificaba a Dios. Entonces, cuando los ángeles escuchan la primera mentira, la primera difamación, el primer chisme, no lo pueden procesar como eso. Ya te requiere tener mucha experiencia para saber que eso sucede en este plano. Que la maldad de la gente es tal que no les importa llevar y traer con tal de provocar una contienda y disfrutar cómo se matan entre ellos y cómo incendian el mundo, solo por ver arder el mundo. Y con una sonrisa y con un brillo en los ojos pueden decir, ay, qué pesar me da ver, y se están riendo por dentro. Entonces,
En la multitud de contrataciones yo explico cómo lo que significa multitud de contrataciones, la palabra que usa es reculó, que quiere decir gran cantidad de difamaciones y chismes y todo eso. En otras palabras, los ángeles que cayeron por ingenuos que creyeron la difamación y el chisme de Lucifer, de Samael, mejor dicho, de Jesús, que hablaban contra Jesús. Y una tercera parte cayó en el engaño. Convenció. ¿Por qué? Porque obviamente el punto de inflexión, el punto neurálgico del tema era la creación de nosotros. Que Dios traería una raza de los hijos de Dios que sería superior a los primogénitos, a los hermanos mayores, hijos de Dios, que vieron la creación, y nosotros vendríamos a ser los herederos del reino, no los primeros. Los postreros serían los primeros, y los primeros vendrían a ser los postreros y nos servirían. Entonces, obviamente, Samael, completamente en contra de esa propuesta, siendo el emisario que tenía que ir a informarle a los arcángeles y a las potestades grandísimas que habían bajo su dominio, la noticia y celebrar el hecho que vendrían hermanitos menores y que serían los herederos al final, ¿qué resulta ser? Fue a pervertir los corazones de los ángeles, diciéndole: si yo fuera el que reinara, los hombres nos servirían y nos adorarían a nosotros. Y esa fue la propuesta inicial que al después generó la incepción de las religiones en todo el mundo, que al final los ángeles están logrando lo que ellos quisieron, la propuesta inicial de Lucifer, que es: los hombres nos adorarán a nosotros. Y de ahí vienen todos los ídolos y todas las religiones y todos los cultos religiosos del mundo. Se genera un culto religioso a una imagen detrás de la cual hay un ángel caído recibiendo gloria, una potestad, un arconte, un vampiro que deriva adoración para alimentarse de las oraciones y de las adoraciones de los hombres, porque ellos vampirizan de esa energía. Milton. Así es, y no solo eso, sino también las sensaciones de las personas. Por eso en las fiestas, los partidos de fútbol, conciertos, generan esta energía, y estas cosas arquitectónicamente están diseñadas para absorber energía y drenar a las personas. Y por eso hacen les gusta hacer esa multitud de sacrificios, por ejemplo el que se vio ahorita en Estados Unidos. Entonces, por eso en Deuteronomio te habla claramente, y en Escritura, Levítico también te lo dice, y siempre usa el 19, Deuteronomio 19, Levítico 19. En ambos casos habla, por ejemplo, dice: no andarás de chismoso entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu hermano. ¿Qué está diciendo? El chisme, la difamación, es atentar contra la vida de tu hermano. O sea, eres un asesino. Con tu lengua, asesinas con tu lengua cuando aborreces a tu hermano y buscas matarlo, porque para poder matar a la persona necesitas encubrir el pecado que vas a cometer. ¿Y cómo lo haces? Justificando el asesinato que vas a cometer. ¿Cómo? Culpándolo de ser el malo. Así convences a un grupo de androides descerebrados a que te aplaudan y te protejan y contribuyan a que te maten. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Cuando pueden convencer a una persona de que tú eres malo y implantarle la idea a él de que él sería el héroe de la película si te mata, vas a generar psicópatas, fanáticos, políticos, religiosos, como sea, ideológicos, para que destruyan y maten al que ellos consideran el malo y ellos se consideran el héroe, siempre y cuando ellos deriven algún tipo de satisfacción de causar daño a los demás. Y eso obviamente demuestra el poco entendimiento de las escrituras que tienen los que hoy en día se llaman cristianos. Jesús no te manda a que condenes, Jesús no te manda a que acuses, Jesús no te manda a que enjuicies, Jesús no te manda a que tomes venganza, ni tampoco te manda a que dañes o que respondas con mal el mal que otros hacen, sino al contrario, te manda a que respondas con bien el mal que otros hacen. No te permite que te defiendas, ni tampoco que uses violencia, más bien te está dando a entender: sufrirás violencia, déjalos, porque así cada quien toma su lugar. Van a haber dos tipos de personas: el que jala el gatillo y el que recibe el balazo. Los hijos de Dios reciben el balazo. Y si sobreviven, para la gloria habrá una recompensa. Y si mueren, más todavía habrá una corona de gloria. Charlie Kirk tiene corona de gloria. Y con grandes honores,
por su humildad, por su paciencia, porque si tú ves los videos de él, vas a ver cómo lo abusaban verbalmente, emocionalmente, lo provocaban y él nunca perdía la paciencia. Él se dejaba humillar, contestaba con templanza. Yo no tengo esa perfección de templanza que este hombre tenía. Hay mucho que aprender de este hombre. Ahora, ¿de qué sirvió que fuera tan impecable y perfecto? De nada sirvió. El hombre más perfecto que jamás existió, lo terminaron matando. ¿Quiénes lo mataron? Todos los que estaban bajo el espíritu de Jezabel. ¿Qué es lo que hace Jezabel? Mata a los profetas. ¿Cómo lo hace? A través de su técnica favorita, enjuiciar con falsos testigos para que otros le den muerte. ¿Cuál es el propósito del tribunal de Jezabel? Mátenlo. Y para eso procura que tú no tengas la oportunidad de defenderte. Siempre procura hacerlo detrás de tus espaldas, en secreto, donde nadie lo vea. Por eso el complot de Caifás de ponerle muerte a Jesús en secreto. Fue un complot secreto, una reunión secreta donde pactaron cómo iban a matarlo. Y porque era necesario, porque sentían que tenían que salvar al templo, a la ciudad y al pueblo del que iba a destruirlo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Al haber matado a Jesús, destruyeron y sentenciaron precisamente, por orden divina, al templo, a la ciudad y al pueblo. Increíble, ¿no, Milton? Sí, fue barrido. Lo que le querían proteger terminó siendo destruido por eso. Y entonces todo esto son revelaciones profundas. Yo vengo enseñándolas desde hace mucho tiempo. Nadie más te las va a predicar. Y luego la otra revelación es sobre las cabras de Edom. Esta es una revelación que yo venía hablando del 2015-16 y te lo enseño con lujo de detalles en los primeros videos que espero que estén en el canal porque son de los primeritos videos donde te enseño el sistema de Edom, las cabras de Edom, todo eso. Y entonces te revelo secretos escondidos que no están en las escrituras excepto en Génesis. En Génesis 36 tú vas a ver los duques de Edom, los reyes de Edom y los príncipes de Edom. Y vas a ver que nunca se repiten los nombres. Y los últimos dos son Hiram y Magdiel, que se sabe por la enciclopedia judaica, porque requiere tener un poquito más de nivel intelectual para investigar estas cosas. No vas a escuchar lo que te dice Wikipedia y después lo que dice algún que otro youtuber y luego cotejarlo con lo que dice la Biblia y uno que otro predicador. Te vas a ir a las fuentes que son más profundas. Yo siempre busco en textos antiguos y judíos donde te habla que Hiram y Magdiel vendrían siendo Rómulo y Remo según la leyenda de Roma. Y estos dos eran los últimos duques de Edom que fundaron lo que hoy en día sería Roma. ¿Cómo? A través de Troya. Troya, estos dos se asentaron en Troya, murieron los troyanos y escaparon cierta población de los troyanos y fundaron lo que vendría siendo los etruscos, que era un nombre, porque la etimología te revela que quería decir, etruscos quiere decir los troyanos. Y de los etruscos vino la civilización romana, que luego dio a luz al reino de Roma, la República de Roma y después Imperio Romano. Pasó por tres fases. Primero fue un reino, luego fue una república y luego llegó a ser un imperio. Y en el tiempo del imperio y de la Pax Romana es cuando Jesús viene y se puede transmitir el evangelio porque era un reinado de completa paz y de estabilidad política y religiosa. Y por eso Jesús y sus discípulos pudieron propagar el evangelio por todo el mundo, por decirlo, el mundo conocido de aquel entonces que era el Imperio Romano. Y los reyes y los duques de Edom señalan un patrón bien peculiar. Tú sabes que si fueran reyes y príncipes, serían hijo de hijo de hijo de hijo de hijo de hijo de, sería descendencia perpetua, como el linaje de David, el linaje de Salomón, el linaje de Saúl, etc. Sus reyes siempre perpetuaban su linaje y por eso tenían que venir los reyes conquistadores y cortar el linaje de raíz, matando a los hijos y a los descendientes y a los hijos de las esclavas y concubinas, todos para que no hubiera heredero que pudiera reclamar el trono después, y así se borraba la línea, se arrancaba de raíz y no pudiera el reino pasar de generación en generación por sangre. En el caso de los edomitas, los hijos de los edomitas tenían un sistema bien interesante. Tú te vas a dar cuenta que nunca coincide el nombre y la ciudad repetida. Por ejemplo, va a mostrar el rey tal en la ciudad tal. Y luego
después de él, el rey tal en otra ciudad tal. Entonces significaba que no pasaba el reinado por sangre o por descendencia, sino por votación. Y habían ciudades-estado, que fueron los edomitas los que establecieron el sistema de ciudades-estado, y que hasta el día de hoy se mantiene en Londres, Washington, Roma. Son los conceptos edomitas de ciudades-estados que hasta el día de hoy permanecen. Ciudades independientes que eran reinos independientes con reyes independientes, y no pasaba el reinado a sus descendientes, sino que había una persona electa para gobernar. De ahí surge la incepción original de la democracia, que luego los mismos griegos, que en realidad son descendientes edomitas, y te lo muestro en el estudio de Roma, bueno, ahí te lo muestro de Edom a Roma, etcétera, donde te muestro con todo y documento, en un estudio bien exacto, que me tardó mucho tiempo hacer, donde los edomitas pasan a ser los griegos y los griegos pasan a ser los romanos. Por eso las culturas son similares, los edificios son similares, tiene todo que ver con Tartaria y esas cosas. Lo voy a enseñar así, no, está en la parte 4 porque es bien complejo. Entonces los griegos pasan a ser los romanos porque de los mismos troyanos, griegos, macedonios, surgen los etruscos se vuelven romanos, los romanos se vuelven los papas son la extensión del, por eso le llaman el santo pontífice, era el título para el César, y hoy en día el César ya no es César, es un papa, pero tiene el mismo título de santo pontífice. ¿Mito? Así es, toda una historia que la gente no te lo van a decir en las sinagogas, en la religión, ni menos en la teología, sino que hay que estudiar mucho, hay que estudiar bastante la historia de todo lo que viene Edom, ¿verdad? Desde el principio. Entonces, obviamente que las cosas que yo enseño, la gente ignorante y arrogante que no tienen el entendimiento ni tampoco el tiempo, eso entiendo, que la mayoría de la gente no tiene ni la inteligencia ni el tiempo para escudriñar estos temas, y es más fácil llamarlo fábula, ridiculez, engaño, mentira. No hay problema. Sin embargo, yo tendría que ser refutado por un historiador, ¿no era mito? Por un experto en el tema, no por una talladora de caca, una ama de casa, o sea, una persona ya en menopáusica, una X persona sin relevancia intelectual a esta sociedad. Porque la gente que se opone a lo que yo enseño, aunque lo muestro con todo y documentos y pruebas, porque siempre que yo te enseño en Así no va Satanás, te muestro las pruebas, ¿verdad? Sí. Te las muestro. Te muestro de dónde saco la información, dónde hice el estudio, y las fuentes te las comparto para que tú mismo las investigues y las confirmes. Y hasta el día de hoy no ha habido una tan sola persona que vea los videos y que diga, está equivocado, yo soy experto en esto y está... No, porque yo te muestro la fuente. Fuentes que no son fuentes, como le digan, mainstream, que no son oficiales, que no son lo que la retórica mundial ha adoptado como verdad, pero sin embargo son fuentes fidedignas de personas expertas en el tema que contradicen la narrativa histórica, y te demuestro en Así no Satanás que gran parte de la historia está viciada, está corrompida, está pervertida. Y entonces es necesario darse cuenta que hay que indagar más profundamente de la superficie de las cosas para encontrar las verdades. La historia fue escrita por los triunfadores. Eso te dice que está sesgada, manipulada, con una óptica para beneficiar a los que están en el gobierno, para que no parezcan que son los malos tiranos que conquistaron, sino que parezcan los héroes que salvaron a la humanidad de algo peor. ¿Mito? Así es, porque siempre el que gana la guerra es el que quiere la historia. Tratan de borrar la historia de ¿cómo se llama? El pasado de las otras personas, y no pueden escuchar esas voces. Las cosas que yo he predicado y que he enseñado en la sinagoga de Satanás y en otros videos me llenan de gozo cuando empiezo a escuchar a otros grandes investigadores y narradores hablar de los mismos temas. Y obviamente que no me van a dar crédito. No ha habido uno tan solo que diga, esto lo supe porque el hermano Fausto vio un video de él. Se quedan ellos con el crédito como que si ellos lo descubrieron, porque pueden hacerlo, ¿no? O sea, yo no busco fama, no busco reconocimiento, pero sí busco la verdad. Y cuando la encuentro, tarde que temprano, va a aparecer una persona que también la va a encontrar y que va a confirmarla. Y con eso estoy satisfecho. No estoy loco.
Aquí está la confirmación. Y esto es algo que sucede todo el tiempo. Habían personas entre nosotros que atestiguaban estas cosas, pero como todo tiene su tiempo, ya no están entre nosotros, tomaron otros rumbos, y pues no puedo tampoco atestiguar cosas yo mismo, de mí mismo hace más de 12 años, Milton. Son pocos los testigos que quedan, pero espero que la información y los videos estén ahí, porque en mi canal yo solo veo 1000 y pico de videos, y que yo recuerde son como 4000 videos los que yo he hecho sobre todos estos temas. Y pues yo hago la misma pregunta: ¿dónde están los videos? Y me dicen, pues ahí están, y no sé qué significa ahí están, dónde están, porque yo veo en mi canal 1500 videos, cuando yo sé que mínimo he hecho como 4000 videos. Porque en el canal que perdimos teníamos como 3000 videos, más de 3000 videos, cuando me lo tumbaron, cuando me lo bajaron. Y era el canal donde yo estaba compartiendo toda esta información. Entonces, perdiendo el tiempo y sabiendo que nunca me van a dar la respuesta, vuelvo a preguntar: ¿dónde están todos esos videos? ¿Por qué todos esos videos no están en mi canal actual, Brother Fausto? Es información vital, es información importante, y me encantaría que algún día, antes de que yo muera o pase a otra vida, esos videos puedan ser rescatados y sean puestos en mi canal. Dios sabrá si me dará la gracia y misericordia para que eso se cumpla, ¿verdad? Porque he repetido una y otra vez la pregunta y nunca me dan la respuesta. Pero sí te voy a decir algo. Sospecho que esos videos antiguísimos, si no están en mi canal principal, Brother Fausto, puede ser que estén en los canales de respaldo como Odyssey, Patreon, no sé. Ahí se los dejo para que el que le interese indague, investigue, porque te lo digo, hasta el día de hoy yo mismo no tengo la respuesta de dónde están esos videos. Pero el tema de hoy es el más importante. En la etimología yo he encontrado secretos muy escondidos, que revelan verdades muy escondidas, que revelan una realidad muy distinta de lo que te promueve en los medios de comunicación. A través de la etimología yo he podido encontrar mensajes secretos. A través de los números, cuidado, le llamo numerología porque también va a ser problema, a través de identificar fechas, cantidades, cosas que se escriben. Por ejemplo, el día que murió Charlie Kirk fue 10 de septiembre. Justamente un día antes del 11 de septiembre, día que se celebra en el satanismo al dios Apolión. Porque en el 9:11 de Apocalipsis 9, versículo 11, se menciona al ángel Apolión, Abadón. Entonces, los satanistas, los que adoran a las tinieblas, escogieron esa fecha para emblemática, para simbolizar la celebración de su dios, el dios sanguinario de la guerra, Apolión, Abadón, el ángel de la destrucción, que también se reconoce en la mitología como Ares, Marte, y también como Alá Mehusin, el dios beduino de la guerra, que hoy en día se conoce como Alá, o la diosa Sin, que al final es la diosa de Jericó, y es el dios antiguo de los madianitas y de los enemigos del pueblo de Dios. Resulta ser que, a pesar de que he tratado de ser muy constante en lo que yo enseño para que las personas nuevas puedan recabar información importante, voy a mostrarte, a ver si encuentro, vamos a buscar aquí un comentario. Vamos a ver. Oh, cuánto movimiento, cuánto movimiento. Híjole, son demasiados movimientos, no lo voy a encontrar. Vamos a ver. Yo
estaba mencionando al espíritu de Jezabel. Y ese tema siempre es bien controversial. Vamos a ver si te lo encuentro. Fue ayer que lo compartí. Vamos. Aquí está. Aquí está. Listo. Entonces, el tema de Jezabel es un tema que levanta odio, pero solo en las Jezabeles encubiertas entre nosotros. ¿Viste? A las únicas personas que no les gusta que se hable de Jezabel es precisamente a una Jezabel. Es algo bien irónico. Es un tema porque obviamente que a los demonios no les gusta que les destapen la olla y que lo descubran y lo desnuden. Y los entiendo. Ellos necesitan mantenerse en las tinieblas para sobrevivir. Y si tú les pones la luz en las tinieblas prevalece, las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Entonces dice, este es un tema muy subestimado en la cristiandad de hoy, que lastimosamente ha sido secuestrada y castrada por este espíritu asesino, feminista de tercera línea, propagado por principalmente, y hay que decirlo, mujeres frustradas, resentidas y vengativas con sed de retribución. El día de ayer que hablé con esta persona, era una mujer, al final terminó entendiendo y me pidió hasta perdón. Hasta me pidió perdón. Me dijo, tienes razón, hermano Fausto, pido perdón. Y me encantó escuchar eso porque no es fácil hacer que una cabra de la izquierda te dé la razón. Para mí no tiene rescate, pero le encontré el lado de la justicia, le encontré el lado de la luz y le dije, ¿tú crees? Porque dijo, ¿usted cree que es justo? Le digo, no, ¿qué es justo? Porque el problema es que la gente no entiende qué es justo. Todos creen que lo justo es lo que te complace o te beneficia personalmente a ti. Es lo que a ti te gustaría que sucediera, ¿no? A beneficio propio. Eso es egoísmo. Eso no es justo. La justicia, y le explico la justicia y cómo funciona, que tiene más que ver con la equidad y con la misericordia, la gracia, el orden de Dios, que el más fuerte va a proteger al más débil. Siempre va a haber uno que va a terminar perjudicado. El más fuerte le corresponde dar la vida por el más débil. ¿Qué es lo que enseña el mundo? El más fuerte se aprovecha del débil. El que tiene más, le corresponde despojarse para darle al que no tiene. Y es diferente a la igualdad. La igualdad le va a dar a todos 5 latas de Coca-Cola. ¿Entiendes? Pero la equidad va a identificar que en una familia hay 8 y en una familia hay 2. Entonces le va a dar 2 Coca-Colas a donde hay 2 personas y le va a dar 8 Coca-Colas a donde hay 8. Entonces los que están con 2 personas en una familia dicen, esto no es justo, ¿por qué me dieron 2 y a ellos 8? Eso es la más importante óptica de la justicia. Se va a dar más donde más se necesite, se va a dar menos donde menos se necesite, y los justos van a decir, a mí no me den, désenla a ellos, no necesito. Va a sacrificarse para que el otro coma. Por eso Pablo decía que cuando vinieran a servir a la iglesia, no llenaran su propio estómago en la iglesia, sino que comieran en su casa y luego vinieran a ministrar a la iglesia, porque habían unos glotones que se comían la comida que era para los pobres. Y nosotros tuvimos ese comportamiento entre mis hermanos que se congregaban conmigo, y más de una vez tuve que reprenderlos y decir, ¿por qué ustedes son así? Eso no es la justicia. Los panzones que coman de último, los niños y las mujeres que coman primero. Entonces, aquí hay un problema grave en cuanto al concepto de lo que es justo, ¿no? ¿Usted cree que es justo que traten a los inmigrantes así, que los tratan como delincuentes? Ok.
y le explico el plan Kalergi, le explico la agenda de destrucción, le explico lo que quieren hacer con el colapso y al final me termina dando la razón porque ella misma me se estaba quejando de que le daban tarjetas de débito y que le daban hoteles de lujo y le dije, pues ese es el punto. Se trataba de saquear monetariamente a los Estados Unidos porque el mundo está esperando que colapse América para repartírselo. Y le dije, te recomiendo que veas una serie en Amazon Prime que se llama El hombre en el castillo. Y mira cómo un hombre dice que viajó por las líneas temporales y llegó a un universo alternativo donde los nazis y los japoneses habían ganado la Segunda Guerra Mundial, y que habían, y todo tiempo la amenaza nuclear, ¿no? Y que habían repartido los Estados Unidos entre dos y lo horrible que era vivir en ese tiempo. Imagínate los Estados Unidos repartidos entre 5 países. ¿Te imaginas cómo va a ser? Y que no los dejen salir y que mantengan o sea, solo imagínate, mira la serie y te vas a dar cuenta de las aberraciones que cometían bajo el pretexto de tener orden. Entonces, eso es lo que le espera a los Estados Unidos cuando caiga. Y los países que están esperando que caiga son los que han inyectado mucho dinero en hacer que entren inmigrantes para hacer que colapse por medio del plan Kalergi. Y una vez que colapse América, colapsará el mundo entero. ¿Y quiénes llenarán el vacío? Los comunistas, los socialistas. El gobierno de Anticristo que viene a matarnos a todos. Ese es el plan de ellos. Ese es el propósito de ellos. Quieren la destrucción de la sociedad occidental. Lo vengo diciendo desde 2016. Te vengo explicando que quieren la caída de la sociedad occidental, el cristianismo, para reemplazarlo por una doctrina de Anticristo que va a ser wokeism, que sería básicamente la mentalidad de colmena de Apolión, fusionado con el islamismo, y esa es la colmena de Apolión. Yo te la identifico, van a ser feministas porque la identifica las langostas con pelo largo, con cara de hombre, que tienen, que no dañan nada verde, o sea que son ecologistas. Toda la doctrina de la izquierda que tienen aguijón de escorpión, que quiere decir que son brujería, que son hechicería, poder de demonios, tiene todo que ver con el islamismo extremista, etc. Y entonces por fin pude hacerle entender el problema, ¿no? Es espiritual, es una guerra espiritual. Entonces dice, ellas, las Jezabeles, son incapaces de superar su dolor. Ella me dio la razón. Y le dije yo, ¿cómo vamos a poder terminar? Creo que nosotras, las mujeres, tenemos que aprender a superar nuestro dolor. Creo, y ella estaba dándome la razón, creo que tenemos que todos aprender a sanar, aprender a perdonar. Ese es el punto. No pueden. ¿Mito? No pueden. No pueden porque aman el dolor, aman el sufrimiento. Y se convierte en un rush adictivo de emociones. Y cuando ya tus emociones gobiernan tus decisiones, ya estás bajo la manipulación y eres fácil de controlar. Cuando alguien puede controlar tu percepción y tu emoción, ya controla todo aspecto de tu vida. Controla tu conducta, tu pensamiento, controla tu realidad. ¿Ok? Esas son las herramientas de la hechicería, el control mental, las emociones desbordadas, incontroladas. Entonces esta persona que habló conmigo, ya estuvimos como 45 minutos hablando, al final me terminó dando la razón. Ellas son incapaces de superar su dolor y buscan esconderlo para infiltrarse en el cuerpo de Cristo y después ejecutar a todo varón de Dios que les recuerde a su agresor y así procurar sanar su dolor causándole el dolor a otros que en realidad son inocentes. Aquí aplica el dicho, por causa de uno pagarán todos. Entonces, me pone ahí un fulanito. Vamos a ver si te lo muestro. Vamos a ver dónde están los comentarios. Los borró. Los borró. Se fue. Donde dice más relevante. ¿Ah? Donde dice más relevante, póngale todos los comentarios. No, los quitó. Ya los quitó. Los quitó el individuo. Métase a mi Facebook, Milton, ¿tiene acceso ahí? Sí. Y búsquenme
un individuo que comienza su nombre con pastor no sé qué. Yo creo que me bloqueó. Hubo una de dos, o me bloqueó, que es lo único que pueden hacer cuando ya no tienen argumentos, o los borró. Entonces me empieza a decir que por qué le echamos la culpa a Jezabel. Que de dónde sale. Entonces le digo, mira hermano, si tú no has entendido la guerra espiritual, que Jezabel es la que mata a los profetas. Jezabel, y representa, y si tú miras, si Jezabel es la que mata a los profetas, ¿cómo le llamó Jesús a la Jerusalén? Jerusalén que matas a los profetas. La Jerusalén actual, esclava y no libre, es la Jezabel. ¿Visto? La gran ramera. Jezabel es una ramera que prostituye su espíritu a otros espíritus para causar daño. Eso es algo que ustedes no pueden entender. Jesús a una le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Jezabel es la potestad que mata a los profetas. Y lo hace por medio de la ley. ¿Visto? Sí. ¿Qué más obvio? Usa la ley para ejecutar juicio y asesinar al profeta de Dios. Y si no puede culparlo de pecado, que es lo más lógico, le va a inventar el pecado y va a poner 2 falsos testigos para que lo acusen falsamente. Entonces, sea que lo acuse de algo o que le invente la acusación, no importa, siempre es el mismo tema: matar al profeta, matar al ungido, matar al siervo de Dios. Todo consiste en la falsa acusación. El tribunal de Jezabel tiene como propósito matar al profeta. Ok. Pasamos entonces a escuchar lo que dice Tucker Carlson. Me pareció muy interesante porque aquí va tomando forma el mensaje oculto. Porque claro que hay un mensaje oculto. Que te quede claro, hay un mensaje oculto detrás de lo que pasó con Charlie Kirk. Y este es el mensaje que nos quieren dar. Vamos a ver cómo Tucker Carlson lo dice. My team just showed me Un momento, ¿qué es esto? something that I No. You knew him well, you talked to him all the time. It's just trying to understand the void that's been left by this senseless murder. It feels impossible. I agree with that, but I do think it makes a kind of sense. I mean, above all, Charlie represented belief in God, and that is the divide. I'm sorry to say that, and I'm certainly not trying to inspire religious-based conflict. It's a contradiction in terms. Read Luke 6. I mean, Jesus does not endorse violence. Honestly, even in self-defense, he says. So, people can grapple with that as they will, but that's what it says. And so I'm totally opposed to violence, but that is the dividing line. It's not left or right, Republican, Democrat, trans, straight, or whatever. There's an effort to recast this as a different kind of contest between worldviews. The dividing line is, do you think God exists or do you think you are God? And me asombra porque Tucker Carlson está diciendo una verdad tan profunda que como él tiene mucha credibilidad y es un hombre que maneja mucho temas y es un investigador y temas complejos los maneja muy bien, va a ser imposible que lo refuten cuando él dice lo que está diciendo. Sí, claro que el asesinato de Charlie Kirk es algo que no tiene sentido, pero al mismo tiempo sí tiene sentido, dice. Porque Charlie Kirk representa la creencia en Dios. Ya no se trata de querer volver a reenjuiciar el viejo conflicto de izquierda, derecha, republicano, demócrata, trans, gay, straight y lo que sea. Nada de eso ya. Esto es básicamente un conflicto entre 2
muy opuestos puntos de vista. ¿Crees que hay un Dios o te crees Dios? Y yo digo, este hombre, mira, ya saben lo que yo opino de Tucker Carlson. Desde el 2016 lo vi, cuando todavía era demócrata, cuando todavía estaba en el wokeism y en el liberalismo. Yo decía, está hablando cosas que me indican que va en la dirección correcta. Dentro de poco se va a convertir en alguien importante. Pónganle el ojo, este se está convirtiendo en el más grande periodista de todos. Y tal como lo profeticé, podrás decir, en el 2016, Tucker Carlson se ha vuelto un fenómeno. No es mi periodista favorito. Mi periodista favorito se llama Lee Stranahan. Lee Stranahan habló de todo lo que se está hablando hoy en el 2015-2016. Estamos hablando de 10 años anticipadamente. Tiene un olfato para los escándalos y para los encubrimientos del gobierno espectacular. Es un ávido investigador. Por eso él es mi favorito. Pero Lee Stranahan nunca llegó a tener el peso que tiene este. Sin embargo, dije, cuídense. Bravo, Tucker, se perfila a ser el más grande periodista de todos. Y así se ha hecho. No hay alguien que supere las audiencias y la influencia que tiene Tucker Carlson. Y este muchacho, Charlie Kirk, iba en la misma dirección. Iba exactamente en la misma dirección. Y Tucker Carlson ha descifrado lo que está sucediendo. Entiende que esto es una guerra espiritual. Esto es lo que yo vengo enseñando desde 2015-2016. Esta es la manifestación de la colmena de Apolión, las cabras que quieren salir del abismo para devorarse las ovejas. Milton, estamos en la guerra final. Exacto, una última guerra espiritual en la que la gente todavía está dormida. Estamos hablando de la guerra final que yo vengo hablando desde el 2015-2016. De esto se trata. ¿Lo estás viendo? El espíritu de Jezabel contra los profetas de Dios. El espíritu asesino que no tolera el que es diferente, el que odia y lo mata porque no soporta ver su luz. Milton. Así es. Y esto está sucediendo no solamente dentro, sino que también fuera de lo que se dice ser la iglesia. Tucker Carlson le atina maravillosamente. Exactamente. ¿Verdad que quitó el ya no Sí, está? los comentarios, sí es. Los quitó. Le di donde más le dolió. Porque son pastores ignorantes. Observa esto. Aquí donde yo me rasco la cabeza. Porque una cosa es recibir palabra, otra cosa es hablarla y otra cosa es interpretarla. Cumplí en el video Trump is Dead de hablar la palabra que había recibido como un mes o más antes. En mis meditaciones, en mis tiempos en silencio, escuché la muerte del presidente. ¿Ok? Y aquí te lo explico. Gracias a Dios que me acordé que aquí lo dije. Escucha. Quiero hablar sobre un tema que me arrepiento no haberlo tocado hace un mes, referente a la muerte del presidente Trump. Porque cuando escuché esta palabra, hay veces que yo prefiero no hablarla, porque sé que aparentemente significaría una contradicción. ¿Cómo iba yo a explicarles el hecho de que la muerte del presidente estaba sonando en el espíritu? ¿Cómo iba yo a explicarte, después de que vengo defendiendo que Donald Trump, Dios le permita larga vida y que se mantenga y que logre en esta nueva línea temporal rescatar a América y que tenga un reinado larguísimo, ¿no? Que busque la manera de perpetuarse en el poder, porque mientras haya un Donald Trump, vamos a estar bien, va a haber reposo para mi pueblo, dijo el Señor. Mientras haya un Donald Trump, habrá reposo para mi pueblo. Significa que Él no va a iniciar guerras, ni va a permitir que el mundo se vaya al caño como quieren los demócratas. Entonces, por mí que Donald Trump viva para siempre. Larga vida, Ave, César, lo que quieras, no importa. Solo te quiero decir que queremos paz. ¿Viste? Así es. Y Donald Trump está peleando por ser el presidente de la paz para que ustedes, los ridículos cristianos, lo llamen el anticristo. No hay manera de quedar bien con la chusma que ignorante que no saben de lo que están hablando. Entonces, era contradictorio que yo, después de hablarte durante más de un año referente a la necesidad que Donald Trump sea el que mantenga la paz y mantenga el mundo en paz,
que te diga que las palabras que yo recibí, la muerte del presidente, significa que Donald Trump va a morir, cuando yo vengo diciéndote que van a intentar matarlo y no van a poder. En esta línea temporal van a intentar matarlo y no van a poder. En la línea temporal anterior se suponía que tenía que morir, pero algo cambió cuando no murió el día que la bala venía por su cabeza y él la esquivó. Aunque digan que fue planeado y ensayado, me asombro del nivel de estupidez, pero les aplaudo. La gimnasia mental para pensar algo así es asombrosa. Y lo mismo está diciendo ahorita con Charlie Kirk, que es un video adulterado por la inteligencia artificial, que porque el anillo le cambia de dedo y que le apareció en la oreja después. Yo no sé qué locura, lo que sea necesario para que ustedes crean. Ve y díselo a su esposa, a sus hijos, que esto es una farsa. O sea, al final de cuentas, esto es lo importante. Yo a veces titubeo si le doy o no le doy lo que oigo. Si les entrego o no le entrego lo que sé. Y yo he tenido cuidado porque no quiero meterme en más problemas. Porque cuando yo hablo palabra y se cumple, nadie lo reconoce, Milton. No. Nadie dice, es verdad, hermano Fausto lo dijo. Son pocos. Y aquí no podemos cambiar la necedad de la gente. El duro de servicio no puede entender esto. Pero vamos a identificar aquí el problema. Hay una potestad que está moviendo mentes, que manipula por medio de las emociones a los incautos, a los ingenios, para que busquen justificación en matar. ¿Ok? Esto fue lo que hicieron con Charlie Kirk. Esto es lo que hacen conmigo. Convencen a los imbéciles que yo soy el malo para que me maten. ¿Mito? Sí. Y creen que al hacerlo van a ser los héroes de la película. Ese es Satanás. De eso consiste el engaño. Eso es Jezabel. De exactamente eso es que mataron a los profetas. A todos los profetas de Dios los mataron acusándolos de falsos profetas. Milton. Sí, usan eso para todos los profetas verdaderos, incluyendo Isaías, a quien lo aserraron por mitad, murieron siendo acusados de falsos profetas. Por favor, entiendan que en el momento que tú llamas a alguien falso profeta, estás calificándolo de verdadero profeta por ley, y tú eres hijo del diablo que estás enviado por Jezabel para matarlo. Ahora, continúo. Después de que nosotros hemos sido muy claros en entender de que mientras haya un Donald Trump vivo, habrá reposo. No va a haber el desate de la gran tribulación que quieren traer. Ahora, la gran tribulación, yo estoy convencido que ya pasó. Si tú lees la historia en los tiempos de Tito Vespasiano, lo que sufrió el pueblo judío. Bueno, el punto está claro. Yo recibí palabra hace más de un mes y la palabra que recibí fue la muerte del presidente. En mi avidez de tratar de hacerle sentido a lo que... Y ese es un error que sigo cometiendo. Hay que aprender de ese error. Interpreté de que estaba hablando de la muerte del presidente Trump. Y entonces titubeé en decírsela. Luego, cuando apareció el escándalo de que Trump estaba muerto y estaba en las redes sociales, tomé la oportunidad para decirlo. Bueno, yo quiero decirles que escuché esto y no sabía cómo interpretarlo. A lo mejor se refería a esto, ¿no? Donald Trump va a morir en el espíritu y va a renacer un nuevo Donald Trump con un enfoque muy distinto. Noto una diferencia muy marcada en cómo está procediendo Donald Trump. Y por eso hablé sobre los grandes pasos, cambios que Donald Trump en las últimas semanas ha tenido para cambiar aún más y hacer un salto cuántico, no brinco cuántico, ahora es un salto cuántico para avanzar en la restauración y recuperación de América, cosa que no estaba haciendo tan marcadamente antes. Pero luego, ayer, haciendo un poquito de mi investigación, empiezo a escuchar palabras que me empiezan a sonar las cuerdas espirituales y empiezo a decir, oh, ¿sería esto? Pues resulta ser que Charlie Kirk era presidente de la fundación que él mismo organizó, que se llama Turning Point. Turning Point significa punto de inflexión o cambio de dirección. Él era el presidente de Turning Point y todo el mundo está diciendo, this is a turning point for America. Está diciendo, este es un punto de inflexión, este es un cambio de dirección para América. Entonces, la muerte del presidente
trajo un cambio de dirección de América. Y no era Donald Trump, era él, Charlie Kirk. Y busquemos la etimología, el nombre Carlos, Charles. Charlie es Charles. ¿Qué significa Carlos o Charles? Meaning of name. Siempre hay maravillosas revelaciones. Hombre libre. Carlos, Charles, significa hombre libre. Luego, Kirk, el apellido, viene de church, de Kirka o circa, que se pronuncia Kirke, que quiere decir iglesia. Kirk, meaning of name, iglesia de hombres libres. Significado, church. Kirk, church. Hombre libre, iglesia. Iglesia de hombres libres. ¿Milton? ¿Estás escuchando? Mira, y luego el asesino. Ay, Dios mío. El asesino. Vamos a paso. ¿Por dónde me tiro? Ay, Dios. Ok. Vamos a leer. Hoy me despierto con la noticia de que atraparon al asesino de Donald Trump. El asesino de Donald Trump ha sido capturado. Digámoslo claro. Algunos dirán, eso es una muy buena noticia. Sí, porque va a traer paz y serenidad a una conmocionada ciudadanía. Porque todo el mundo estaban diciendo muchos, que era un asesino profesional. Y posiblemente hasta nombraban a la agencia de inteligencia israelí. Que porque Charlie Kirk estaba empezando a cuestionar el conflicto de Gaza, etc. Y por ahí iban tirándose, ¿no? Resulta ser que es un muchacho de 22 años. Un sospechoso del asesinato del destacado activista conservador Charlie Kirk está ahora bajo custodia. Lo confirmó el gobernador de Utah, Spencer Cox, la madrugada del viernes, tras una búsqueda humana de casi 2 días llevada a cabo por las autoridades federales y estatales de Utah. ¿Ok? Donald Trump anunció esto en Fox and Friends en la mañana. Aquí se muestra el video que lo captaron a él. Bueno, ahí se ve. Ahí lo captaron. Ahí se ve corriendo. De donde él disparó. Se cruza por detrás. ¿Cómo es que no habían personas de seguridad en esos techos? ¿Qué quieres que te diga? Hay muchas cosas que no se han resuelto. Ahí está. Ese es el video. Me imagino que por medio de tecnología de inteligencia artificial pudieron hacer que se aclarara la imagen. Y bueno, el punto es de que lo filmaron, ¿no? El jueves, el agente del FBI Robert Bowles declaró que los investigadores recuperaron un rifle de cerrojo de alta potencia en una zona boscosa cercana al lugar del tiroteo. Citando fuentes policiales anónimas, el New York Times informó que el arma es identificada como un rifle Mauser antiguo de fabricación alemana, un rifle de francotirador. Los rifles de cerrojo solo pueden disparar un tiro a la vez antes de tener que recalibrarse. Pero a pesar de su baja cadencia de fuego, son utilizados por francotiradores y cazadores porque tienen largo alcance y precisión. A 130 metros de distancia, ¿no? Se llama Tyler Robinson.
un boletín temprano dice que la munición en el asesinato de Charlie Kirk estaba grabada con ideologías y eslogans antifascistas y transgéneros. Algunas fuentes piden cautela. Vamos a traducirlo al español. Un boletín preliminar ampliamente difundido entre las fuerzas del orden indicó que los investigadores encontraron munición con expresiones grabadas de ideología transgénero y antifascista dentro del rifle que, según las autoridades, se utilizó en el tiroteo mortal de Charlie Kirk. Sí habían dicho que había mensajes en las municiones y en el rifle. Esto, en mi parecer, confirma que esta persona era un extremista de la izquierda. Y eso es lo que muchos suponían. El hombre de 22 años acusado de matar al activista republicano Charlie Kirk dijo a sus familiares que el influencer republicano estaba lleno de odio. La retórica de la difamación. Charlie Kirk nunca, jamás expresó odio hacia nadie. Al contrario, abría el diálogo para hablar y le decía, ¿quieres hablar conmigo? Y eres un hijo de... ¿Pero quieres hablar conmigo, sí o no? No, vete a la mierda. Pero te pregunto una vez más, ¿tienes la capacidad de calmarte y tener un diálogo conmigo, sí o no? Te mando a comer de la que lleve, vete de mi campus, hijo de la Pepe, papá, eres un demonio, eres un racista, papá. Y yo le dice, una vez más te pregunto, ¿estarías dispuesto a sentarte a tener un discurso amable, afable conmigo, por favor? No podían. En ningún momento, en ninguno de sus discursos, Charlie Kirk jamás mostró odio, ni habló contra los inmigrantes, y todos los latinos diciendo, todos los hispanos diciendo, es que él odiaba a los latinos. ¿Quién te dijo eso? ¿El barbón Mumra? ¿Quién te dijo eso? ¿Teledundo? ¿Uniprisión de mentes? O sea, ¿quién te habló eso? Esta es la retórica inflamatoria de los medios de la izquierda que eso hacen. Generan difamación, odio, para que los monos voladores ejecuten los planes de la bruja cobarde que los envía. Ahí está, Milton. Porque se dejan utilizar, odian, porque como decía usted, ya tienen eso en sus corazones y al escucharlo, simplemente lo creen. El hombre de 22 años acusado de matar al activista republicano Charlie Kirk dijo a sus familiares que el influencer republicano estaba lleno de odio en los meses previos al tiroteo, dijeron los investigadores el viernes por la mañana. Tyler Robinson, un hombre de Utah identificado como el tirador, fue detenido por las autoridades el jueves por la noche tras más de un día de búsqueda. Las autoridades afirmaron que se les informó que Robinson confesó o al menos insinuó que disparó fatalmente a Kirk a uno de sus familiares. Lo tenemos, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox, en una conferencia de prensa el viernes. Bueno, buenas noticias, lo tienen. Él es. Dirán muchos, qué raro. No, él es. Él mismo lo confesó. ¿Y cómo lo atraparon? El pastor de una iglesia lo identificó como el hijo de uno de sus feligreses. Cuando sacaron el boletín con la foto de cómo él huía, con la camisa, la gorra y todo, el pastor de una iglesia local donde asistía el padre del muchacho Milton, era de familia cristiana, lo identificó, llamó al padre y le dijo, entrégalo. Y llamó a las autoridades y dio la información necesaria. Y convencieron al padre para que lo entregara. Estamos hablando de hijo de un padre de familia cristiano, pero que pertenecía a la comunidad LGBT, trans, etcétera, etcétera, etcétera. Una cabra de la izquierda, confirmando lo que la escritura decía. Jesús lo habló. 2 irán contra 3, 3 irán contra 2. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Padre irá contra hijo, hijos irá contra padre. Eso lo profetizó Jesús, que en una misma familia habrían 2 que eran creyentes y 3 que no. ¿Qué acaba de decir Tucker Carlson? Hemos llegado a un punto de inflexión donde todo es una guerra entre los que creen en Dios y los que se creen en Dios para matar a otros. Porque se ponen en el trono de Dios de juzgar a alguien de malo, merece morir. Ahí está, Milton. Sí, lo hacen. Usurpadora Jezabel, tomando el lugar de Cristo, Milton. Así es, eso es lo que andan buscando. Siempre usurpar el ser jueces. Y al convertirse como jueces,
ya no están como propiciatorios de la gracia, sino que se condenan a sí mismos. Entonces, Robinson, etimológicamente, este muchacho se llama Tyler Robinson. ¿Qué significa Tyler? Tyler significa, viene de tile, que es teja, fabricante de tejas o trabajador de techos, obrero en el techo para matar. Y Robinson, etimológicamente, quiere decir son. Todo lo que termina con son significa hijo de Robin. Robin significa ladrón. Hijo del ladrón trabajador de techos mata a los hombres libres de la iglesia. Milton. Todos están los nombres. En los nombres hay un mensaje secreto, tal como lo dijo Tucker Carlson. Hay un mensaje profético. El hijo del ladrón. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el asesino? El hijo del ladrón, Robinson. Trabajador de techos, Tyler, trabajando en el techo, en la azotea, para matar a los hombres libres de la iglesia. ¿Están escuchando el mensaje del Espíritu? Es profético. Y ni hablemos del hexagrama en el auditorio, donde Charlotte Church estaba justo en el centro. La manera que estaba construido el panorama de la universidad era un literal sacrificio humano a Apolión. Como te lo dije, sacrificando a Apolión, te lo di a entender. Era un sacrificio humano de alto grado que causaría mucho profundo dolor para que una potestad vampírica se alimentara de la tristeza y del dolor que esto ha ocasionado. Todos, por lo menos yo me siento lacerado y golpeado por esto, fuertemente, hasta el día de hoy. Muchos están conmocionados porque este muchacho representa a todos nosotros, los hombres de Dios que predicamos la verdad y el evangelio. Nos vemos identificados en él. ¿Milton? Sí, así es, porque eso es como dijo Tucker Carlson, están atacando a una creencia directamente. Quieren matarle. ¿Cómo no dolerme? ¿Cómo no dolerte? Impresionante saber que hay cristianos que celebran lo que le ha sucedido a este muchacho y lo justifican diciendo es que él era muy odioso. Observa, por favor, a los que celebran la destrucción de otros. Observa, por favor, a los que se regocijan en el dolor de otros. Carecen de empatía, son psicópatas. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, sino que hace injusticia, y que no ama a su prójimo, sino que lo aborrece y lo quiere muerto, son del diablo. Y quiero felicitarlos a ustedes, los que se han quitado la máscara por fin. Si te alegras de la muerte de Charlie Kirk, eres del diablo. Eres un psicópata. Eres un trastornado mental. Eres una cabra de la izquierda. No eres luz, eres tinieblas. Ya puedes perfectamente reconocerte en el espejo lo que eres y quitarte la máscara. No te llames cristiano si no hay misericordia, si no hay empatía, si no hay dolor, si no hay sufrimiento. Ha dejado a 2 hermosos niños, huérfanos, y a una esposa viuda. Todo solo porque él se sentía un hombre libre para poder hablar lo que pensaba. ¿Por qué quitarle la vida a un hombre joven con familia? No piensan en el dolor que le causan estos bebés y a su esposa. Gente psicópata. Sin empatía, sin luz, sin misericordia, sin justicia, sin Dios, sin Cristo. Cristo jamás aprobaría esto. Sin embargo, muchas cristianas, Jezabeles y cristianos aprueban asesinar a los hombres de Dios. Porque él es culpable de pecado. Él estaba lleno de odio, Milton. Dijo cosas que dolían. Le hacía daño a la gente que le gusta la mentira. Felicidades. Si a esto le llamas justicia divina, otra cosa te espera. Milton. La mano de Dios sobre ellos. Ese es el problema, de la decadencia que hay, porque buscan solo muerte. Nunca buscaron perdón, nunca buscan
restitución, restauración, solo buscan condenar, destruir, matar, lo mismo de su padre. La leyenda de Robin Hood. El ladrón que robaba al ladrón y tenía 100 años de perdón. No, ladrón que roba es ladrón. Ladrón que roba es ladrón. No te justifiques. No se engañen. El hijo del ladrón trabajando en el techo mata a los hombres libres de la iglesia de Dios. Mensaje muy interesante. Es una advertencia del Espíritu de una nueva era en la cual entramos, donde ya no hay debate, donde ya no hay discurso inteligente y racional. Lo que hay es un montón de cabras enajenadas, manipuladas mentalmente, emocionalmente por los medios de comunicación, la mentalidad de colmena, de la colmena de Napoleón, que los incita a matar y creen que están haciéndole un favor a Dios. Se cumple lo que Jesús advirtió. Y aquellos que os maten creerán que le hacen un favor a Dios. Créelo o no, no lo hace diferente. Gracias, hermanos, eso es todo. Los veré en la noche, si Dios lo permite, en el taller cuántico. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y hasta pronto.